El día de nuestra boda, Jacob me dejó plantada y besó apasionadamente a su primer amor, que acababa de regresar del extranjero, en un bar. Sin llorar ni armar un escándalo, me di la vuelta y abordé un vuelo que salía de Chongqing. Más tarde había un hombre a mi lado que me adoraba con toda su mirada. Al oír esta noticia, Jacob entró en pánico. Condujo durante 8 horas y llamó a mi puerta a altas horas de la noche, bajo la lluvia torrencial. Fue un hombre quien abrió. Los ojos de Jacob estaban rojos como la sangre y había perdido toda su dignidad. «Dile a Scarlett que salga a verme». Harlem esbozó una mueca de desprecio y el anillo de bodas en su dedo anular le resultaba especialmente llamativo. «Señor Jacob. Es un poco descortés perturbar la intimidad de una pareja en plena noche». «No». La gente entraba y salía de la oficina de asuntos civiles. Todos iban en parejas. Sus rostros irradiaban alegría. Yo era la única excepción sentada en el pasillo. Miré mi reloj. Habían pasado 2 horas desde la hora que acordamos con Jacob. Y aún no había aparecido. Tras dudarlo mucho justo cuando estaba a punto de llamar a Jacob, recibí un mensaje de mi mejor amigo. Vivian. Era un vídeo. El vídeo se grabó en el bar que Jacob frecuentaba con frecuencia. Jacob, el protagonista del vídeo, estaba recostado en el sofá con una niña en brazos. En el muro de flores que pasaba rápidamente al fondo, vi una frase: «Bienvenida a casa, Ofelia». Conocí a Ofelia. Fue el primer amor de Jacob. En aquel entonces, Jacob incluso estuvo dispuesto a romper relaciones con su familia para estar con Ofelia. Sin embargo, al final, Ofelia le quitó una suma de dinero a la madre de Jacob, y lo dejó para estudiar en el extranjero. Nunca pensé eso después de todos estos años. En cuanto Ofelia regresó al país, Jacob seguía ansioso por organizarle una fiesta de bienvenida. Se oyeron fuertes vítores. Y alguien gritaba: «¡Beso! ¡Beso!». Recordé que Jacob siempre había odiado que lo incitaran. Una vez, cabecear cumplió mi obsesión. Cuando su amigo, en broma, me llamó cuñada en una fiesta, Jacob le arrojó fríamente la copa de vino que tenía en la mano. Pero el Jacob del vídeo era completamente diferente. No mostró el menor disgusto. Al contrario, le pellizcó la barbilla a Ofelia y la besó profundamente. El vídeo terminó ahí. Vivian me envió algunas palabras de consuelo. Pero no le respondí. Me di la vuelta y salí de la oficina de asuntos civiles. Afuera llovía. Pero no me detuve ni un segundo. En cuanto entré, la animada escena se quedó en silencio. Me había sorprendido la lluvia de camino y ahora estaba empapado. Jacob frunció el ceño con aspecto extremadamente avergonzado. Sus ojos estaban llenos de impaciencia. «¿Por qué estás aquí?» «Jacob. ¿Recuerdas que nos íbamos a casar hoy?» Al oír mis palabras, Ofelia, quien estaba acurrucada en los brazos de Jacob, palideció. Su voz temblaba como si hubiera sufrido un gran agravio. «Jacob. ¿No me dijiste que te ibas a casar?» Jacob abrazó a Ofelia con más fuerza, tranquilizándola. «Scarlett. Olvidémonos de casarnos por ahora. Al principio acepté casarme contigo solo porque les gustabas a mis padres. Pero ahora que Ofelia ha vuelto, no quiero conformarme». Las palabras de Jacob me cortaron la respiración. Al principio, Jacob y yo nos pusimos en contacto gracias a la colaboración empresarial entre nuestras dos familias. Jacob era un socio idóneo para un matrimonio de conveniencia. Cada vez que salíamos me preparaba sorpresas, ya que era muy exigente con la comida. Le preguntó específicamente a la niñera de mi casa sobre mis tabúes alimenticios. Una vez, medio en broma, me quejé con Jacob de que usar tacones altos era muy cansado. Al oír esto, se agachó frente a mí sin dudarlo. «Sube». Pasó una noche junto al río, un poco fría. Apoyado en la ancha espalda de Jacob, oí con claridad el excitado golpe, 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 desde lo más profundo de mi corazón. Al principio pensé que aunque Jacob no me quisiera, al menos debería gustarle un poco. Pero hasta ahora. Al oír a Jacob decirlo me di cuenta de que consideraba los 4 años que nos separaban como un acuerdo. «Ya veo». Me quité el anillo de compromiso del dedo medio izquierdo y lo puse sobre la mesa.
Jacob. De ahora en adelante. Se acabó lo nuestro. Antes de empujar la puerta para irme, oí a Opelia maldecir en voz baja. Le pregunté a Jacob. Jacob. ¿De verdad nunca sentiste algo por ella? Jacob se burló. Es una idiota sin corazón. Salvo por su pasado familiar. No se compara contigo en absoluto. Tras decir eso, miró a Ofelia. Sus ojos rebosaban de cariño. Tú. Por otro lado. ¿Sigues tan celoso después de todos estos años? Cerré la puerta, bloqueando por completo las voces que se oían detrás de mí. Salí del bar. Y Vivian me esperaba afuera. Observó mi expresión apática y pareció bastante molesta por mi falta de agallas. ¿De verdad vale la pena estar tan devastada por este tipo de tonto? Forcé una sonrisa. Estaba a punto de decir algo. En ese momento dejé escapar un suspiro. Un destello plateado me llamó la atención. Y un manojo de llaves cayó en mi palma. Tengo una casa vacía en Boí. El paisaje allí es bonito. Puedes ir allí a relajarte. Vivian tomó la decisión. Solo tuve tiempo de cambiarme de ropa antes de embarcar apresuradamente en el vuelo que salía de Yongchang. Probablemente porque me pilló la lluvia. En plena noche me dio fiebre. Tenía sueño. Era mi primera vez en Aboí. Y no conocía el lugar. Solo tenía una tarjeta de visita que Vivian me puso en la mano antes de subir al avión. Decía que era la información de contacto de su primo. Y me dijo que podía acudir a él si tenía algún problema. Aunque no sabía cuándo Vivian tenía un primo en nosotros. Por ahora, teniendo que llenar la sesión de tierra, él era la única persona a la que podía pedir ayuda. Marqué el número aturdido. Y me contestaron enseguida. ¿Scarlett? Sonó una voz masculina ronca. ¿Me llamas tan tarde? ¿Qué pasó? Se oyó el crujido de alguien vistiéndome al otro lado. Me lamí los labios secos y respondí. Tengo fiebre. ¿Podrías traerme alguna medicina, por favor? Mi cerebro, aturdido por la fiebre, se apagó por completo después de intentar decir esta frase. Estaba medio dormido y medio despierto. Sentí una mano fresca tocarme la frente. Solté un suspiro reconfortante y me froté contra ella con avidez. Una risa contenida resonó junto a mi oído. ¡Qué monada! Me despertó el despertador. Por la fiebre. Estaba sudando mucho. Estaba pegajoso e insoportable. Tomé un cambio de ropa y caminé hacia el baño. Justo cuando llegué a la puerta del baño se abrió desde adentro. Un adolescente semidesnudo estaba frente a mí. Llevaba una toalla de baño atada sin apretar a la cintura. Sus abdominales eran apenas visibles. Observándolo con atención. Tenían algunas marcas recientes de arañazos. Mi mente se quedó en blanco por un momento. Sospeché que podría estar teniendo una alucinación inducida por la fiebre. ¿Estás despierto?, dijo el adolescente mientras, con naturalidad, me ponía la mano húmeda en la frente para tomarme la temperatura. ¿Cómo te sientes? ¿Sigues sintiendo alguna molestia? ¿Quieres unas gachas para saciar el estómago? Ante su rápida mirada, me pellizqué. Me dolió. Así que no fue una alucinación. Di un paso atrás. ¿Quién eres? Después de preguntarle, los ojos negros del adolescente se llenaron de agravio al instante. Como un cachorro derrotado. Se inclinó con insistencia. Acercando su rostro. Escarlata. ¿De verdad no me recuerdas? Estaba demasiado cerca. Tan cerca que podía oler el aroma fresco a jabón de menta en él. Soy Harlem. Me di una ducha rápida en el baño. Al salir, Harlem ya había puesto el desayuno en la mesa. Eché un vistazo. Todas eran mis comidas favoritas. Me sorprendió un poco. La última vez que vi a Harlem fue hace 4 años. Durante las vacaciones de verano después de la graduación de la escuela secundaria. En ese entonces. Estaba preocupado por el concurso de diseño que presenté y rompí los borradores. Pero no tenía ninguna inspiración. Hasta que Vivian trajo Harlem.
De hombros anchos, piernas largas y figura de espíritu libre. Se me iluminaron los ojos. Harlem se convirtió en mi musa durante 2 meses. Después de que terminaron las vacaciones, Harlem se fue al extranjero a estudiar más. Y gané el primer premio como deseaba, y me lancé a una agenda de trabajo más apretada. Saqué una silla y me senté frente a Harlem. Charlando un poco. ¿Cuándo llegaste? ¿Me puedes recomendar algún sitio interesante? Harlem me miró y negó con la cabeza. Llegué ayer. ¿En serio? Menuda coincidencia. Tomé una pala y la removí en el recipiente que tenía delante. No es casualidad. Scarlett. Vine por ti. Me tembló la mano y el cuenco cayó al suelo. Los fragmentos salpicados me dejaron una mancha de sangre en la pantorrilla. La herida no era grave. Pero Harlem armó un escándalo y me la vendó con una gasa. ¿Todavía te duele? Harlem frunció los labios y preguntó con seriedad. No es tan grave. Dije con impotencia. Sonriendo y extendiendo la mano para tocarle la frente. No soy pobre y todo eso. Harlem no dijo nada. En el momento de silencio de repente me di cuenta de que la distancia entre nosotros era demasiado ambigua. Porque él estaba aplicando la medicina. Harlem estaba medio arrodillado en el suelo. Me sujetaba el tobillo con una mano. La temperatura de su palma era abrasadora. La mano de Harlem era ancha. Había dejado atrás la inmadurez de un adolescente. Con articulaciones definidas y venas azules y sinuosas. Harlem. Intenté retirar la pierna. Pero Harlem me agarró el tobillo con fuerza. Y no pude soltarme. ¿No me lo vas a pedir? Harlem levantó la vista. Sus ojos mostraban una innegable agresividad. ¿No me vas a preguntar por qué vine a buscarte? Parecía que solo podía ver las pupilas negras de Harlem. Anticipé vagamente lo que iba a decir. Abrí la boca. Pero no pude decir nada para detenerlo. Scarlett. Estoy aquí para aprovecharme de tu vulnerabilidad. Harlem me soltó el tobillo y empezó a enumerar sus propias ventajas. Solo tengo 22 años. Soy más joven y guapo que tu exnovio. Y lo más importante, mido 100 y tics por centímetro. 2 centímetros más que él. Harlem arqueó las cejas. Hablando con tono desenfadado. Escarlata. ¿De verdad no quieres darme una oportunidad? Mi razón me decía que me negara. Acababa de pasar por una relación desastrosa y me habían menospreciado hasta la nada. Y Harlem era 4 años más joven que yo. Antes de esto siempre lo había considerado un hermano menor. Incluso si hubiera querido empezar una nueva relación. Harlem no era la mejor opción. Pero entonces las palabras de Jaco. Un zoquete desalmado resonaron en mis oídos. Quizás debería intentarlo. Hasta un idiota sin corazón se prende fuego al encontrarse con una llama ardiente. Quedé hechizado y me incliné. Acaricié el rostro de Harlem con las palmas de las manos. Ante su expresión de asombro apreté suavemente mis labios contra los suyos. Entonces, intentémoslo. El breve beso se profundizó cuando Harlem tomó la iniciativa. Me quedé sin aliento poco a poco. Quise esquivarlo. Pero Harlem me sujetó la nuca, impidiéndome moverme. En el momento en que me sujetó la cintura, oí la risa de Harlem. Una vez que lo intentas. No puedes faltar a tu palabra. Estuve afligido por más de medio mes. Harlem me acompañó a buscar inspiración por todas partes. Desde lugares pintorescos populares hasta callejones profundos con casas de tejas azules. Me inspiré mucho cuando tenía tiempo libre. Me acurrucaba en mi habitación y me concentraba en dibujar bocetos. Mis días eran bastante agradables. Din-don. El sonido de la notificación del mensaje me despertó del trabajo. Tomé mi teléfono. Al ver que el mensaje era de Jacob. El buen humor que me había durado una semana se esfumó en un instante. Scarlett. ¿Dónde pusiste mi corbata azul marino? Por mi profesión.
Después de que Jacob y yo viviéramos juntos, naturalmente me encargaba de combinar su ropa. Todas las mañanas. Plancharía el traje de Jacob con antelación, cuidando cada detalle. Desde el patrón de la corbata hasta la forma y el material de los puños. No sé qué tipo de pensamientos tenía Jacob, quien me humilló delante de todos, al enviarme este mensaje. Si recordaba mi amabilidad o considerando la cooperación comercial, pensó que era condescendiente al darme una salida. No me importó. Simplemente fruncí el ceño y agregué la información de contacto de Jacob a la lista negra, una por una. Mis pensamientos se interrumpieron. Y no tenía intención de seguir dibujando. Me puse de pie. Estiré la cintura dolorida por estar sentado tanto tiempo. Y salió de la habitación. Harlem estaba sentado en el sofá. Cuando me oyó abrir la puerta. Su mirada pasó del portátil que tenía delante a mí. Harlem tiene cejas y ojos afilados. Pero en este momento estaban ligeramente bajados. Y parecía bastante agraviado. Nuestro gran diseñador Scarlett finalmente recordó que hay alguien como yo, señor. Alargó el final de la frase. Y la condena en sus palabras era tan obvia que no podía fingir ignorancia. Bueno. Lo admito. Fue muy cruel de mi parte llevarte tan lejos buscando una inspiración fugaz. Pero ya es hora de comer. ¿De verdad soportas verme en este lugar desconocido? Ni siquiera poder pagar la oferta de compra una y llévate otra a mitad de precio para la segunda taza. Dije estas palabras con gran sinceridad. Harlem se contuvo un rato. Pero al final no pudo evitar reírse. Cerró la computadora. Cogiste con naturalidad el bolso que había tirado en el sofá esta mañana. Y bromeaste. Incluso has aprendido a tener lástima. Acepté de inmediato. Todo gracias a la buena enseñanza del profesor Harlem. Harlem y yo charlamos distendidamente. La tristeza que sentí por el mensaje de Jacob también se disipó. Jacob lo ha estado pasando mal últimamente. Scarlett le propuso cancelar el compromiso. A Jacob no le importó. Soñaba con reconciliarse con Ofelia y vivir una vida feliz. Sin embargo, el primer día viviendo con Ofelia, la fantasía de Jacob se hizo añicos. Después de lavarse por la mañana, Jacob descubrió que no había ningún traje de hierro colgado junto a la cama. Era algo que Scarlett siempre había hecho. Y nunca le había preocupado. Jacob frunció el ceño y eligió un traje al azar. Al anudarse la corbata frente al espejo, esa sensación de fastidio volvió a aflorar. Jacob se miró al espejo y no quedó satisfecho con nada. El patrón de la corbata era demasiado anticuado. Y el nudo estaba torcido. Jacob pensó que si Scarlett estuviera allí, definitivamente no lo dejaría salir así. Scarlett elegiría una corbata adecuada y se la anudaría ella misma. Incluso el nudo de corbata más complicado se abría paso en sus manos. Finalmente Adin Sofeld suspiró. Tras forcejear con el nudo de la corbata. Solo faltaban 20 minutos para la reunión de la mañana. Jacob se dirigió al comedor. Pero no había el aroma esperado a comida. En cambio había un olor penetrante a quemado. Ofelia salió de la cocina y puso el plato en la mesa del comedor. Ella se acercó a Jacob lastimosamente y murmuró, «Jacob. Mira. Me salpicó la mano con aceite. Me duele muchísimo». Jacob miró el huevo frito carbonizado en el plato y al instante perdió el apetito. «Enjuágate con agua fría. Voy a llegar tarde a la reunión. Tengo que irme». Jacob recogió su abrigo. Su tono era frío y duro. Algo que ni él mismo notó. A mitad de la reunión, a Jacob le empezó a doler el estómago. Lo soportó hasta el final. Pero después de rebuscar por todas partes, solo encontró un paquete de medicina para el estómago caducada hacía tiempo. Jacob se cubrió el estómago. Sudando profusamente. Le pasó el teléfono a la secretaria y le pidió que le enviara una medicina. La persona al otro lado asintió repetidamente. Pero justo antes de colgar, Jacob oyó a la secretaria susurrar, ¿acaso el presidente Jacob no ha tenido dolor de estómago en mucho tiempo? Esto le recordó.
Jacob se dio cuenta tardíamente de que, desde que estaba con Scarlett, rara vez había tenido problemas estomacales. Scarlett se preocupaba más por sus problemas estomacales que él mismo. Ella misma preparaba el desayuno. Para el almuerzo enviaba a alguien a entregarlo. Incluso hacía una videollamada para comprobar si comía bien. Incluso cuando Jacob estaba ocupado con actividades sociales y llegaba muy tarde a casa, Scarlett siempre le dejaba la luz encendida y una sopa tónica caliente esperándolo. Con el tiempo los problemas estomacales que habían aquejado a Jacob durante tanto tiempo mejoraron sin tratamiento. Scarlett lo cuidó tan bien que Jacob parecía una rana cocida en agua tibia. Jacob no quería admitir que entre él y Scarlett, era el quien ya no podía prescindir del otro. Esos días duraron medio mes. Finalmente el rumbo cumplió mi deseo. Jacob no pudo contenerse y le envió un mensaje a Scarlett. Scarlett, ¿dónde pusiste mi corbata azul marino? Fue una excusa muy apropiada. Además, Scarlett llevaba tanto tiempo tranquila. Y debería haberse calmado. Jacob no se tomó en serio lo que dijo al dejar a Zhang Chen. Scarlett no era tan irrazonable. Ya fuera considerando la cooperación entre las dos familias o su relación de 4 años, ella lo perdonaría. Jacob estaba seguro de ello. Pero el mensaje tan esperado, pero sin respuesta, lo puso nervioso. Jacob, obstinadamente, envió un signo de interrogación. Solo recibió un signo de exclamación rojo y una verificación de amistad. Jacob estaba tan enojado que en cambio se rió. Se despidió varias veces seguidas. Finalmente la cabeza se cumplió con valentía. No pudo contenerse y furioso golpeó con la mano el espejo de cuerpo entero que tenía delante. Con un estruendo el espejo se hizo añicos, reflejando el rostro ligeramente distorsionado de Jacob. Escarlata. Eres realmente especial. Tras colgar la tercera llamada de mi asistente, quien me instaba a regresar a Zhang Chen, me di cuenta de que era hora de terminar este viaje a Tuolboy. Reservé un billete de avión y empecé a preparar mi equipaje. Después de terminar todo esto, me senté en la alfombra y pensé seriamente en la pregunta que había evitado deliberadamente al principio. ¿Cómo exactamente? ¿Debería despedirme de Harlem? La llamada de Harlem llegó en un momento muy oportuno. Justo un segundo antes de que estuviera a punto de mirar su número y finalmente reunir el valor para presionar el botón de llamada, me llamó. Scarlett. Desde que nos volvimos a ver, Harlem nunca me ha llamado hermana. Normalmente. Me llama por mi nombre completo. Lo corregí varias veces. Pero poco a poco me acostumbré después de sus insistentes insistencias. ¿No dijiste que querías comer comida de Huiyan hace unos días? Reservé una mesa en un restaurante auténtico. ¿Qué te parece si cenamos juntos más tarde? No esperaba que Harlem se tomara tan en serio mi mención casual. Dudé un momento y dije. Bien. Las palabras vuelvo con Yon-chan, que deberían haberse dicho, se las tragué. Quizás sería más apropiado decírselo a Harlem en persona. Para cuando me cambié, Harlem ya me esperaba en la puerta. Estaba de pie junto a un Bentley negro, con las mangas arremangadas con despreocupación varias veces. El encanto desenfrenado de un joven se desplegaba en él. Al verme acercarme, la mirada de Harlem bajó ligeramente y finalmente se fijó en mi tobillo, atado con un cordón verde. Su mirada descarada me hizo sonrojar un poco. Lo empujé con timidez y molestia. ¿Qué haces? ¿Mirándome todo el tiempo? Harlem no respondió, sino que metió una bolsa de papel en las manos. La tomé y miré con curiosidad dentro. Eran unas zapatillas blancas. Mientras Harlem me abría la puerta del coche, me explicó, el camino al restaurante que reservé es un poco accidentado. Así que te preparé zapatos planos con antelación. Puedes ponértelos antes de bajar del coche. Ah, respondí tontamente. Mis mejillas, ya un poco calientes, se encendieron aún más al pensar que tal vez había malinterpretado sus acciones. Scarlett. Levanté la vista. Y un beso corto aterrizó en mis labios. La voz de Harlem, llena de sonrisa, llegó a mis oídos. Bueno. Mucho que pensar. De hecho, yo también lo he estado pensando.
Después de cenar, Harlem me envió de vuelta a casa. Cuando aún faltaba poco, hablé primero. Demos un paseo juntos. ¿Te parece? Considéralo una forma de digerir la comida. Harlem no se negó. Para ser preciso, en este mes hay de él. Harlem nunca había rechazado ninguna de mis peticiones. Harlem y yo caminábamos uno al lado del otro. Y ninguno de los dos habló primero. Solo nuestras sombras se fundieron en una sola en el suelo. Mirando con mucha intimidad. Mirando esa sombra. Una pequeña esperanza irreal surgió en mi corazón. Esperaba que este camino fuera más largo. Aún más largo. Para poder retrasar un poco más mi despedida de Harlem. Lamentablemente, habiendo cumplido mi juramento, no importa cuán largo sea el camino, tiene un final. De pie frente a la puerta. Hablé primero. Esto es todo. Harlem. Puedes parar aquí. Harlem me jugó una mala pasada, como siempre. Me agarró la muñeca y se negó a soltarme. Camino demasiado contigo hoy. Me duelen las piernas. Necesito entrar y tomarme una taza de té para sentirme mejor. Harlem lo dijo con mucha seguridad. Y se apoyó en mí de forma pegajosa. Como si estuviera seguro de que no podía hacer nada al respecto. Y así era. Cada vez que Harlem usaba este truco. Lo dejaría entrar. Hoy no. Negué con la cabeza y aparté la mano de su mirada atónita. Regreso a Chongqing mañana. Aún tengo muchas cosas sin empacar. Así que no te invitaré a tomar el té. Pero cuando vayas a Chongqing, puedes venir a verme. Soy tu media hermana después de todo. Y seguro que te trataré bien. Puedes tomar todo el té que quieras entonces. Me di la vuelta y entré por la puerta. Pero de repente Harlem me abrazó. Me siguió. Una vez más. Me envolvió la fragancia a menta. La mandíbula de Harlem me presionó la clavícula. Y su aliento abrasador me inundó. Harlem. Déjame ir. Intenté resistir. Pero no pude moverlo en absoluto. Solo seguían cayendo besos suaves. Su temperatura era asombrosamente caliente. Justo cuando pensé que Harlem iba a ir más lejos, de repente soltó las manos. Los ojos de Harlem estaban ligeramente rojos. Y dijo con voz ronca, Escarlata. ¿Harías algo así con tu hermano? Oí la autoburla en las palabras de Harlem. Y una punzada de amargura me inundó el corazón. Cerré los ojos y me apoyé en el panel de la puerta para mantenerme firme con dificultad. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Enredándonos de esta forma tan confusa? Sabía que mis acciones eran injustas para Harlem. Pero una vez que te muerde una serpiente, uno le tiene miedo a las cuerdas durante 10 años. La relación de 4 años a la que me dediqué con todo mi corazón podría ser descartada con una simple palabra de compromiso. Sin mencionar esta relación casual que solo ha durado un mes. No estoy seguro de si los sentimientos de Harlem por mí son solo un capricho pasajero o si hay un afecto genuino. Solo puedo cortar el nudo gordiano. Mientras no arranque. No habrá riesgo de lastimarse. Me ajusté el cuello de la camisa, que estaba hecho un desastre, e intenté pasar por Harlem y volver a mi habitación. Pero en cuanto me moví, me agarró la muñeca otra vez. No está mal. Bajo mi mirada, Harlem se arrodilló. Sacó torpemente una caja de anillos de su bolsillo. Y sus manos temblaban cuando lo abrió. Escarlata. Si estás dispuesta. Casémonos. A juzgar por mis 26 años de experiencia, casarse no es nada fácil. Hay que considerar la compatibilidad socioeconómica. También es necesario adaptarse a las personalidades y maneras de afrontar las cosas del otro. Y hacer planes para el futuro. En cualquier caso, no debería ser una decisión tomada a la ligera. Cuando salí de la oficina de asuntos civiles y vi el certificado de matrimonio rojo en mi mano. Me quedé un poco aturdido por un momento. Al contrario. Harlem, a mi lado, parecía renovado. Tomó el certificado de matrimonio que yo sostenía. Harlem juntó los 2 certificados y les tomó una foto.
Y lo publiqué en momentos de golpe. ¡Qué asco! Abrí la boca. Pero apenas había pronunciado una sílaba, cuando Harlem me interrumpió. Hizo un gesto con la mano y dijo, no te apresures. Pronto te toca publicar. Harlem bajó la vista. Y su teléfono vibró de vez en cuando. Supongo. Fueron sus amigos quienes le preguntaron por su publicación en momentos. Harlem respondió muy serio. Mirando sus cejas y ojos orgullosos, no pude evitar bromear. ¿Quién dijo que iba a publicar? Casi al instante, no tan sinceramente. Harlem levantó la vista y me miró con ojos acusadores. ¿No vas a anunciar oficialmente algo tan importante como casarte? ¿Qué? ¿No estoy presentable? ¿O tienes a alguien más afuera? Antes de que pudiera quejarme de las ideas descabelladas de Harlem, vi que su expresión cambió rápidamente. Harlem estrechó el certificado de matrimonio en su mano. Las comisuras de sus labios se curvaron. Y una sonrisa incontrolable se dibujó en su rostro. ¡Qué lástima! Conseguí el certificado primero. Aunque haya alguien más. Solo puede ser la amante. Porque conseguir el certificado de matrimonio me había llevado tiempo. Mi vuelo de regreso a Chongqing, que tenía previsto por la tarde, se reprogramó para la noche. Con este cambio nos pusimos al día con la alerta roja de tormenta de la ciudad. Llovió a cántaros todo el día sin dar señales de parar. No solo se retrasaron los vuelos, pero todos los medios de transporte fueron suspendidos temporalmente. Y la fecha de reanudación era incierta. Tras conocer esta noticia, primero llamé a mi asistente y tramité un trabajo urgente en línea. Y aproveché las emociones de mi familia, diciéndoles que no se preocuparan. Para cuando terminé todo esto, ya estaba completamente oscuro. Afuera se oía el repiqueteo de la lluvia, perturbando mi paz mental. No me gusta la lluvia. Odio que la ropa mojada se pegue a la superficie. Y odio que me despierten los truenos en plena noche. Ahora, lo que odio aún más es que me recuerda la vergonzosa situación de ser ridiculizado por todos en Chongqing. Había una cálida luz amarilla encendida en la sala. Harlem estaba recostado en el sofá. Aún sostenía su certificado de matrimonio en la mano. Lo miraba repetidamente. Si mal no recuerdo, has estado sentado aquí desde antes de que entrara al estudio. ¿Verdad? Harlem levantó la vista. Y sus pupilas negras como la brea se iluminaron con la luz. Vi claramente mi reflejo y el cariño no despreciado en los ojos de Harlem. Mi corazón dio un vuelco incontrolable. Aturdido. Me llevaron al regazo de Harlem. Harlem abrió el certificado de matrimonio frente a mí. Y sus dedos acariciaron suavemente la foto de nuestro formulario de registro. Esta es nuestra primera foto juntos. Por supuesto. Tengo que echarle un buen vistazo. Harlem rió entre dientes. Y su voz profunda llegó a mis oídos. Podría mirarlo toda la vida y no cansarme jamás. Afuera, por la ventana, relampagueaban relámpagos y retumbaban truenos. Y la lluvia seguía sin parar. Me apoyé en los brazos de Harlem y podía sentir claramente su fuerte latido. Dejé que Harlem me abrazara con fuerza. Como si hubiera encontrado un refugio a mi medida. El aburrimiento que me atormentaba se disipó al instante, dejando solo una sensación de paz. Saqué mi teléfono y, en una posición un tanto incómoda, presioné el botón para tomar fotos. Como era de esperar. La foto final no tenía la iluminación ni la composición adecuadas. Solo había un certificado de matrimonio y la mano derecha de Harlem en el marco. En general, quedé bastante satisfecho. Asentí y lo publiqué enseguida. En el bar Earth. De repente se oyó una exclamación desde el palco privado. Jacob, que bebía solo y frustrado, miró hacia allá. El hombre abrió la boca temblorosamente y dijo, ¿de verdad Scarlett se casó? La mente de Jacob se quedó en blanco por un momento. Cuando recuperó el sentido, ya le había arrebatado el teléfono a la otra persona. Sin pensarlo dos veces, Jacob recorrió la pantalla con la mirada. La llamativa foto de la boda con fondo rojo le clavó los ojos. Jacob no podía creerlo.
Solo había pasado un mes desde su última reunión. Y Scarlett ya se había casado con otro. Jacob estaba furioso. El teléfono se convirtió en su saco de boxeo y lo arrojó a la copa de vino. El teléfono se mojó. Y después de que la pantalla parpadeara un par de veces, se quedó completamente negro. La foto que a Jacob le molestaba desapareció junto con ella. Pero que no estuviera a la vista no significaba que no existiera. Jacob alzó la voz. Su rostro estaba rojo de ira. Y su puño golpeó con fuerza la mesa. ¿Cómo se atrevía Scarlett? Una mueca de desprecio resonó entre la multitud. Vivian recogió su bolso y se levantó. ¿Por qué no se atrevería? Después de ser mordida por un perro rabioso. ¿Por qué no correría? ¿Se supone que debe esperar otra mordida? Mientras Vivian hablaba, pesó provocativamente su teléfono delante de Jacob. A diferencia de Scarlett, quien solo publicó un certificado de matrimonio borroso. El último alarde de Harlem tenía mucho más contenido. Había fotos de sus manos entrelazadas. Y el anillo de diamantes en el dedo anular brillaba con fuerza. También había una Scarlett que Jacob nunca había visto. En la foto Scarlett hacía un gesto gracioso. Con sonrisas en las comisuras de los ojos y las cejas. Se veía vivaz y radiante. Así que Scarlett se sentía bien sin él. Mejor aún. Mira. Son la pareja perfecta. Un hombre guapo y una mujer hermosa. Después de que Vivian terminó de hablar, miró a Jacob con disgusto y dijo con frialdad. No tengas envidia. Tú y Ofelia también hacen buena pareja. Son unos cabrones. Tras la marcha de Vivian, el palco privado quedó en silencio. Un amigo intentó con valentía consolar al silencioso Jacob. Quizás. Scarlett estaba muy triste por lo de Ofelia y tú. Por eso se casó casualmente con un hombre para darte celos. Esa afirmación era claramente insostenible. Pero Jacob parecía haberse agarrado a un clavo ardiendo. Murmuró repetidamente. Eso es. Debe ser así. Jacob se levantó de repente. Voy a buscar a Scarlett y le explicaré las cosas con claridad. ¿Estás loco?, exclamó sorprendido el amigo que lo había estado consolando. ¿Cómo puedes ir con ella con una lluvia tan fuerte? Jacob salió corriendo por la puerta como si no lo hubiera oído. Naturalmente. No escuchó las conversaciones después de irse. ¿No fue él quien la alejó? Ahora vuelve a mostrarse cariñoso. Al final, lo más preciado es lo que no se puede conseguir. Bajo la lluvia torrencial. El transporte a Yonchan estaba prácticamente paralizado. Jacob solo podía conducir hasta allí. El viaje de 8 horas. Sumado al tráfico congestionado, quedó agotado física y mentalmente. Para cuando Jacob llegó al Boí. Ya eran las 4 de la mañana. La noche era profunda. Y un trueno ensordecedor estalló en el cielo. En el momento en que Jacob abrió la puerta del coche, medio cuerpo estaba empapado por la lluvia. No le importó en absoluto. Simplemente di un paso adelante y toqué el timbre. Una vez. 2 veces. Jacob repitió la acción. Decidido a no detenerse hasta abrir la puerta. Por suerte. La persona que estaba dentro no lo hizo esperar mucho. Unos minutos después, la puerta se abrió. Escarlata. Las palabras que Jacob había preparado se le atascaron en la garganta cuando levantó la vista y vio quién estaba en la puerta. Era un hombre. Era el hombre que había conseguido un certificado de matrimonio con Scarlett. Las emociones que Jacob había reprimido durante el viaje estallaron por completo. ¿Qué demonios haces aquí? El puño que Jacob lanzó fue fácilmente atrapado por Harlem. Harlem arqueó las cejas. No la extrañé. Jacob vio los momentos de mi esposa. Ella y yo recibimos nuestro certificado de matrimonio ayer mismo. Somos una pareja de verdad, protegidos por la ley matrimonial. ¿No es natural que nos acostemos juntos? Mientras Harlem hablaba, sacó un folleto rojo del bolsillo. Lo agitó ante los ojos de Jacob como si estuviera presumiendo un tesoro. El certificado de matrimonio en una bolsa transparente sellada,
y el anillo de bodas en su dedo anular izquierdo estaban a la vista. Era difícil no pensar que era deliberado. Harlem solo lo mostró un momento y luego lo guardó con cuidado. No te dejaré mirarlo más de cerca. Puedes venir a nuestra boda a tomar algo si tienes oportunidad. Jacob estaba tan furioso que su ira ardía. Tenía los ojos rojos como la sangre. Apretó los dientes y ordenó: «Dile a Scarlett que salga a verme». Harlem se burló. No se tomó en serio sus palabras. Está muy cansada y se acaba de quedar dormida. Me temo que no podrá salir a verte. Mejor vete rápido. Eres tan viejo y sigues siendo tan maleducado. Interrumpiendo la vida nocturna de una pareja de recién casados en plena noche. Harlem chasqueó la lengua. Su lengua era despreocupada. La última sílaba tenía un matiz de desdén. Eres un pobre hombre sin esposa que te caliente la cama. Pero no lo soy. Entre los continuos truenos, no dormí muy bien. Subconscientemente quise acurrucarme en los brazos de Harlem, pero al extender la mano, solo toqué la cama vacía. Es muy tarde. ¿Dónde se ha metido Harlem? Aturdido, recogí una mazorca de la ropa tirada por el suelo y me la envolví. Empujé la puerta y me encontré con la escena de los dos enfrentándose. De hecho, estaba mentalmente preparado para reencontrarme con Jacob. Después de todo, mi familia y mi estudio están en Chongqing. Y tendré que volver tarde o temprano. Y al círculo de la clase alta de Chongqing. Después de todo, consiste solo en esas personas que andan por ahí. No podía renunciar a las conexiones que había forjado a lo largo de los años solo por una relación fallida. Pero no esperaba que Jacob viniera hasta Boise. Solo había pasado un mes desde la última vez que nos vimos. Pero los cambios de Jacob fueron drásticos. El traje que llevaba, empapado por la lluvia, me resultaba muy familiar. Era un traje que le había confeccionado antes de nuestra ruptura definitiva. Antes le quedaba perfecto. Pero ahora le parecía demasiado grande. Escarlata. Jacob me vio salir de la habitación. Sus pálidos labios se movieron. Y gotas de agua resbalaron por su delgada mandíbula. ¿Todavía estás dispuesto a verme? La ambigüedad en las palabras de Jacob me incomodó. Fruncí el ceño y enfaticé. Estoy casado. Por favor, ten cuidado con lo que dices. De lo contrario, mi esposo podría tener una idea equivocada. La primera vez que pronuncié este título desconocido. Mis orejas se pusieron rojas al instante. Harlem. ¿Quién había estado frente a mí? De repente giró la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron. Y Harlem, en silencio, me miró con una mueca. Con un toque de picardía aparté la mirada tímidamente. Ya no lo miraba. Y mi evasión parecía un intento de encubrir a Jacob. Sé que te casaste con un desconocido para hacerme enojar. Jacob limpió las manchas de agua en un estado lamentable. Sus ojos, siempre arrogantes, estaban llenos de súplica. También sé que lo que hice fue una estupidez. Pero estaba cegado por mis sentimientos del pasado. Y no me di cuenta de que la persona que realmente amo eres tú. Si estás resentido, puedes golpearme. Regañarme. Haz lo que quieras. Siempre y cuando me des la oportunidad de empezar de nuevo. No entendía por qué Jacob me hacía esa falsa demostración de cariño. Entendía aún menos de dónde venían las palabras. La persona que realmente amo eres tú, o de quién vienes. Recordé que el día que Jacob me dejó plantada también fue un día lluvioso. Estaba tan abatido como Jacob ahora. ¿Qué me hizo Jacob en ese momento? Me menospreció y me ridiculizó a la vista de todos. Me convirtió en el hazmerreír. ¿Podría considerarse esto risa? De repente me dio asco. Mucho asco. Jacob. No eres asqueroso. Quizás mis palabras fueron demasiado directas. El rostro de Jacob, ya pálido, palideció al instante. Quedó ceniciento. No te hagas ilusiones. Solo hay una razón para mi matrimonio, porque me gusta. Si de verdad me amas como dices, entonces por favor, aléjate de mí. Será mejor que no vuelvas a aparecer ante mí.
Me daba pereza seguir liándome con Jacob. Extendí la mano y tiré de la esquina del cierre de Harlem, indicándole que cerrara la puerta. El abrigo que me puse casualmente sobre los hombros era de Harlem. Me quedaba grande. Con solo levantar la mano. Se me resbaló un poco, revelando las densas marcas de chupetones y mordiscos en el cuello y los hombros. Viendo esas marcas, Jacob frunció el ceño ligeramente. Y soltó una risa autocrítica. Escarlata. ¿Crees que te ama de verdad? Para él. Eres igual que Ofelia para mí. Porque no pudo tenerte de joven. Él no puede olvidarte. He roto con Ofelia. Dímelo. ¿Cuánto tardará en cansarse de ti? Van. Jacob fue derribado al suelo por un puñetazo de Harlem. Jacob intentó levantarse, pero el dolor de estómago le hizo perder las fuerzas varias veces. Cayó desdichadamente bajo la lluvia torrencial y gélida. La malicia en las palabras de Jacob era como una serpiente venenosa acechando en la oscuridad. Me heló el corazón por completo. Así que durante un año mi sinceridad se entregó a una persona tan desesperanzada. Sintiendo que estaba de mal humor, Harlem me tendió la mano. El calor de su palma calmó y disipó gradualmente el frío en mi corazón. ¿Y qué? Miré a Jacob bajo la lluvia y le dije con una voz que él podía oír. En fin, la dirección cumplió mi incisión. No habrá nadie peor que tú. Aparté la mirada. Sentía que incluso mirarlo una vez más era sucio. Ya sea en términos de carácter, moralidad o habilidades. Eres extremadamente malo. En el momento en que se cerró la puerta, Harlem se giró y me pellizcó la barbilla. Me miró con curiosidad. Hermana. ¿No esperaba que tuvieras este lado? Curiosamente. Después de conseguir el certificado de matrimonio con Harlem, de repente dejó de evitar llamarme hermana. En cambio, usó varios nombres cariñosos como hermana, esposa, etc. Bebé. Uno tras otro. Era tan empalagoso. Suéltame. O te regañaré también. Fingí tener cara fría. Pero Harlem se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿En serio? Déjame oírlo. Eres muy molesto. Le di a Harlem una bofetada suave pero firme. Ni siquiera la esquivó. En cambio, me agarró la muñeca y frotó su cara contra mi palma. ¿Acabas de elogiar mis habilidades? Tuve un mal presentimiento. La idea de escapar me cruzó la mente justo cuando caí en el sofá. Miré hacia arriba. Y desde este ángulo, la sensación de opresión que Harlem traía era intensa. El pelo roto de su frente estaba un poco mojado. Harlem lo apartó con indiferencia y se inclinó. Gotas de agua fría me caían en el cuello. Me estremecí y empujé el hombro de Harlem. Deja de causar problemas. Es demasiado tarde. Harlem se estaba portando mal otra vez. Hizo oídos sordos a mis palabras y, en cambio, se frotó como un perro grande. Como si me hubiera convertido en la presa que Harlem estaba a punto de destrozar y devorar. Y él elegía el lugar para morder según su voluntad. Aturdido. Oí murmurar a Harlem. Dijiste que te gustaba. ¿Es cierto? Su voz era tan suave que no parecía que me estuviera hablando. Pero aún así lo oí. Recorrí los rasgos emocionales de Harlem con mis dedos temblorosos y le respondí al oído, es verdad. Me gustas. La respiración de Harlem se volvió pesada. Y mi corazón se agitaba en consecuencia. En el momento en que me abrazaron con fuerza. El te amo de Harlem fue particularmente solemne. No sé si Jacob se tomó en serio mis palabras. Durante los días posteriores a mi regreso a Yonchan, no me lo encontré ni una sola vez. Al contrario. Ofelia vino a verme. Ofelia no se encontraba bien. Jacob de repente se negó a verla. Sin Jacob como su apoyo. La primera en ajustar cuentas con ella fue su madre. Después de todo, la madre de Jacob le había dado bastantes beneficios para que lo abandonara en aquel entonces. Inesperadamente Ofelia fue desagradecida y volvió con Jacob en cuanto regresó al país.
Si hubiera sido un asunto menor, la señora Jacob podría haber hecho la vista gorda. Pero este asunto afectó la cooperación entre las dos familias, con viejos rencores sumándose a otros nuevos. La madre de Jacob no mostró piedad. Ofelia se vio obligada a tal punto que ni siquiera podía llevar una vida normal. Solo podía esconderse aquí y allá. Hacía trabajos clandestinos en restaurantes para apenas sobrevivir. Ofelia irrumpió en mi estudio. Los guardias de seguridad la siguieron de cerca, listos para sacarla a rastras. De repente, Ofelia se arrodilló frente a mí con una expresión de desaprobación. A diferencia de la primera vez que la vi, cuando fingió ser débil deliberadamente. Ahora era obvio para cualquiera que estaba decaída. Su cabello largo bien cuidado, estaba cortado de forma irregular. Parecía hierba salvaje. Esparcida sobre el cuello grasiento, Ofelia abrió la boca. Y sus lágrimas cayeron ante su súplica. Señorita Scarlett. Por favor, ayúdenos a Jacob y a mí a estar juntos. Me sorprendió mucho que Ofelia me pidiera ayuda con desesperación. ¿Crees que soy yo quien quiere separarlos a ti y a Jacob? No me perdí el resentimiento en los ojos de Ofelia. Pero lo disimuló rápidamente. Casi en un instante. Señorita Scarlett. Aunque primero tuviste un contrato matrimonial. En cuanto a sentimientos. Llegué antes. Nos amamos de verdad. No sé qué clase de tonterías le había contado Jacob a Ofelia. Que aún pudiera pensar que Jacob la abandonó incluso en semejante situación. ¿Qué quieres que haga? Mis palabras iluminaron los ojos de Ofelia con un rayo de esperanza. Se tambaleó hacia adelante de rodillas, unos pasos. Intentando abrazarme la pantorrilla, lo esquivé rápidamente. Siempre y cuando admitas que tomaste la iniciativa de cancelar el contrato matrimonial. La madre de Jacob me culpará de todo. En cuanto Ofelia dijo esto. Por un momento. No sabía si llamarla estúpida o ingenua. Claro. Acepté sin dudarlo. Ofelia pareció desconcertada por mi respuesta tan despreocupada. Y su expresión se tornó vacía. Pero debes saber que incluso sin mí, la señorita Lin estará ahí. Señorita Xiao. Siempre que tengan una buena relación social y económica, cualquiera puede ser la futura esposa de Jacob. En lugar de malgastar tus esfuerzos en mí, mejor piensa en cómo hacer que Jacob solo tenga ojos para ti. Ofelia atropelló a Jacob con su coche. Cuando me enteré de esta noticia, Harlem y yo acabábamos de cenar con nuestras respectivas familias, y habíamos fijado la fecha de nuestra boda. El estado de Jacob era grave. Sufrió una lesión medular. Le amputaron la columna en una posición elevada. Y permanecería postrado en cama el resto de su vida. Ofelia había logrado su objetivo. En la situación de Jacob, ninguna hija de una familia adinerada estaría dispuesta a casarse con él. Desafortunadamente, tras haber cumplido mi sueño de convertirse en la señora Jacob, también se vio frustrado. Ofelia es la señora Jacob de nombre. Pero en realidad, está incluso peor que una enfermera. Tiene que cuidar a Jacob, que está paralizado, todos los días. Jacob no tiene buena actitud hacia ella. Es el culpable. La golpea y la regaña al más mínimo error. Al principio, bajo la presión de la madre de Jacob, Ofelia pudo soportarlo. Pero cuando el señor Jacob legitimó a su hijo ilegítimo, la madre de Jacob apenas pudo protegerse. Y mucho menos a su inútil hijo. Como resultado, Ofelia y Jacob terminaron peleándose. Son unos canallas. Y una intrigante. Y le pidió que estuvieran juntos para siempre. Vivian lo describió todo vívidamente al otro lado del teléfono. Respondí de vez en cuando. Pero no estaba pensando en ello. Ni siquiera me di cuenta de que Vivian colgó el teléfono. Llevaba los zapatos planos que Harlem me preparó. Caminaba despacio, paso a paso. De hecho, con paso lento. Los zapatos planos no son imprescindibles para mí. A los 16 años ya podía moverme con gracia por el salón de banquetes con tacones de 8 centímetros. Incluso con un camino de grava lleno de baches frente a mí, podía mantener la compostura. Pero... ¿en qué estás pensando?
Harlem habló de repente. Recuperé la consciencia y inconscientemente miré hacia arriba. Solo entonces me di cuenta de que inconscientemente me había quedado muy atrás de Harlem. Si insistes en actuar como un caracol, puede que no podamos llegar a casa esta noche. La indulgencia impotente en los ojos de Harlem se iluminó con la calle. No regresó a buscarme. Simplemente se quedó allí, extendiendo la palma hacia mí. Vamos. En un instante. De repente comprendí el propósito de estos zapatos planos, esos zapatos viejos en mis pies. Al menos por ahora. No necesito preocuparme por el dolor intenso de los tacones. Ni forzarme a mantener un aire de dignidad. Puedo correr hacia la persona que quiero abrazar sin preocupaciones. Troté unos pasos. Y el viento de verano me alborotó los pelos sueltos junto a las orejas. Me pilló desprevenido. Harlem cayó en mis brazos. ¿Por qué corres? ¿No te da miedo caer? Harlem dijo esto. Y la mano alrededor de mi cintura apretada y un poco más. Estaba acurrucada en los brazos de Harlem. Y podía sentir claramente el cálido aliento que exhalaba al hablar. No era la primera vez que Harlem y yo estábamos tan cerca. Pero sí era la primera vez que no evitaba su mirada. Francamente conocí a Harlem con sus sonrientes ojos negros. Pero me atrapaste. Fin. Había amado a Najeeb humildemente durante 5 años, soportando su aburrimiento y su fría violencia. Cuando me amenazó con romper por 100ª vez, recogí mis cosas en silencio y me fui. Me persiguió y me preguntó por qué. Le dije que había terminado, pero pensó que solo estaba haciendo un berrinche. Sonreí con sarcasmo. En 5 años me había dicho que había terminado 100 veces, mientras que yo solo lo había dicho una vez, solo esta. Alrededor de las 2 de la madrugada, me despertó el repentino sonido de la puerta al abrirse. Instintivamente bloqueé la luz, algo cegadora, con la mano. Quizás porque de repente me vio en el sofá, Najeeb pareció quedarse atónito por un instante. Es tarde. ¿Por qué no duermes y te quedas en la sala? Olía fuertemente a alcohol, junto con un ligero aroma a azahar, mezclado con olor a cigarrillo. Le pregunté por qué llegaba tan tarde y por qué no contestaba el teléfono. ¿Has comido? En la mesa del comedor estaban las comidas que había preparado, 6 platos y una sopa. Al principio también había un pastelito, pero como no volvió, lo tiré a la basura. ¿Te caliento la comida? Najeeb me empujó y me preguntó, ¿eres pesada? ¿Quién comería a estas horas? Si no contestaba el teléfono, sin duda significaba que algo estaba pasando. Asentí y estaba a punto de meter la comida en el refrigerador. Wendy, terminemos, dijo Najeeb de repente mientras subía las escaleras. Mis manos, que estaban recogiendo los platos, se detuvieron. Había estado con él 5 años. Durante esos 5 años me había dicho que había terminado 99 veces en total, y esta era la 100ª. ¿Y la razón de esta vez fue simplemente que lo esperé cuando no llegó a casa a medianoche? ¿O fue porque su primer amor había regresado? Sabía que Lily había regresado a China hoy. Fue a buscarla al aeropuerto y luego cenaron, bebieron alcohol y cantaron juntos. Parecía que se le había olvidado por completo que ayer me había prometido que vendría a cenar a casa hoy para celebrar mi cumpleaños. Levanté la cabeza con una sonrisa en las comisuras de los labios, asentí y dije, vale. Parecía que no oyó nada y subió solo. Si hubiera sido antes lo habría seguido, le habría preparado el agua del baño y le habría puesto una tetera de té para la salud. Después de esperar a que subiera, habría empezado a empacar las pocas cosas que me quedaban. Quizás había bebido demasiado o simplemente no le importó. Esta tarde ya había ordenado algunas de mis cosas originales y me las había llevado un coche. Y durante estos 5 años, también ordené todos los regalos que me había comprado y los guardé por separado. De hecho, durante estos 5 años, siempre me había mantenido fuera de su mundo. Estábamos claramente separados y parecía que ninguno podía integrarse en la vida del otro. Originalmente había planeado decirle que habíamos terminado esta noche. Después de todo, lo había dicho 99 veces y la última debería haberla dicho yo, sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca, lo dijo el primero. Después de empacar mis cosas y cambiarme los zapatos en la entrada, miré la hora.
Eran más de las 4 de la mañana. Hace 5 años, a esta misma hora, Najib me llamó y me dijo: Wendy, ya que me quieres tanto, estemos juntos. En ese momento me llené de alegría, sintiendo que Dios por fin había favorecido mi pasión. Me gustaba Najib desde la secundaria. Después de pensarlo y dudar un buen rato, finalmente le entregué una carta de amor. No lo leyó. En cambio, lo rompió y me lo tiró en la cara, llamándome pueblerina enferma. Cuando fui a la universidad y vi que seguía soltero, le tejí una bufanda yo sola. Esta vez no me rechazó, aceptó la bufanda y nos hicimos amigos. La relación intermitente se mantuvo así, no como una relación romántica. Sin embargo, yo estaba muy feliz y siempre lo buscaba entre la multitud. Pero cada vez que lo veía, me daba tanta vergüenza que apartaba la mirada rápidamente y mi corazón latía con fuerza. Esta relación duró un tiempo hasta que descubrí que Lily llevaba mi bufanda. Le envié un mensaje para preguntarle, y entonces supe que Lily era su novia de la infancia. Como tenía novia, naturalmente dejé de molestarlo. Desde entonces, él y yo fuimos como desconocidos. Hasta hace 5 años, pasadas las 4 de la mañana, estaba borracho y me llamó. Más tarde me enteré de que Lily se había enamorado de un joven adinerado, y lo había perseguido en el extranjero. Después de que Najib la enviara al avión, él fue al bar a emborracharse. Pasadas las 4 de la mañana, era muy difícil conseguir un taxi. Esperé con la brisa matutina más de media hora antes de finalmente llegar a mi pequeño apartamento. Me tumbé en la cama y dormí profundamente. Al despertar, el sol de principios de invierno con su brillo dorado brillaba en el ventanal. Me levanté para lavarme y vestirme. Al abrir el armario me sentí un poco perdida. La mayoría de la ropa del armario era en tonos negros y grises, con un aire rancio y anticuado. En estos 5 años de amarlo parecía haberme perdido a mí misma. De hecho, me gustaban los colores vivos. Sin embargo, a Najib no le gustaban, o mejor dicho, a Lily no le gustaban. Recordé que Lily dijo que el negro podía abarcar todos los colores. ¿Pero acaso no sabía que el negro era una mezcla de muchos colores? Abrí la maleta, saqué un vestido largo de punto rojo vino y me lo puse. Luego me maquillé ligeramente frente al espejo. Aunque había dormido mediodía y parecía tener energía, las ojeras me recordaron que no había dormido nada la noche anterior. Al coger el móvil, casi instintivamente miré a Najib, no había ni una sola palabra en el chat. Parecía que mi partida temprano por la mañana no le había llamado la atención. Me tomé una selfie y la publiqué en Moments, volviendo a la soltería. Al poco tiempo mis Moments explotaron. Mucha gente me preguntó por qué. En el grupo de amigos de Najib de al lado, todos sus amigos me miraban. Cuñada, ¿de verdad rompiste con Najib? En 3 días como máximo, mi cuñada vendrá a Najib a suplicarle que vuelva con ella. Jaja. Mucha gente se rió. También había gente apostando sobre cuántos días estaríamos separados Najib y yo. Entonces se sacó el tema y lo discutieron acaloradamente. Algunos dijeron 3 días y otros 5. También había gente que se reía de mí, diciendo que solo serían unas horas como mucho. Sonreí y susurré para mí mismo, para siempre. Justo cuando discutían acaloradamente, Najib envió un mensaje, sin ninguna calidez en sus palabras: si tienes el valor de irte, no vuelvas. Si hubiera sido antes, cuando vi este mensaje suyo, me habría asustado mucho y me habría sentido incómoda. Entonces le habría explicado con cuidado y, bajo su mirada condescendiente, me habría retirado como una lamebotas, suplicando clemencia. Pero esta vez, no sentí nada en absoluto. Sí, ya no lo amaba. No sé dónde empezó ni dónde terminó el amor, probablemente lo amaba demasiado y estaba demasiado cansada. Al recordar estos 5 años, fue como un sueño. El fin de semana, mi mejor amiga me invitó a tomar fotos en Anfu. Dijo que las hojas de jingo se habían vuelto amarillas, doradas y brillantes, y que era el lugar ideal para tomar fotos. Soy escritor profesional. He publicado varios libros y las versiones electrónicas también han tenido buenos resultados. Normalmente soy una persona hogareña y siempre me preocupa Najib. Solo entonces me di cuenta de que en estos 5 años parecía haber perdido toda mi juventud. Porque donde quiera que estuviera o lo que hiciera, siempre pensaba en él, temiendo perderme sus mensajes, sus llamadas y todo lo que le concierne.
Por la tarde Najib me llamó de repente. No contesté la primera llamada. El teléfono no dejaba de sonar y mi mejor amigo me dijo que contestara. Eché un vistazo y vi que seguía siendo él. Ignorando las bromas de mi mejor amigo contesté. Wendy, quedé con unos amigos para tomar algo. Ven a recogerme esta noche y por cierto, trae el coche de vuelta. Por teléfono el tono de Najib aún tenía ese aire condescendiente. No me pedía mi opinión, sino que me daba una orden. Sonreí y le dije, Najib, hemos roto. Por favor, llama tú mismo a un conductor designado. Luego colgué el teléfono. Mi mejor amiga me hizo un gesto de aprobación con el pulgar, sonrió y me preguntó, Wendy, ¿hablas en serio esta vez? Sí, amarlo era demasiado agotador. Asentí y saqué mi neceser para retocarme el maquillaje. El teléfono volvió a sonar y lo silencié directamente. Mi mejor amiga me dijo que, como ya no lo quería, ¿por qué no lo bloqueaba? También dijo que un exnovio con cualidades debería ser como un muerto. Sonreí, negué con la cabeza y dije que aún no era el momento. Mi mejor amiga me jaló la oreja y me regañó en broma, como en las series de televisión antiguas, pícara, no seas tan tacaña. Incluso dijo que si me atrevía a volver con Najib, rompería nuestra amistad. Este hombre siempre te ha tratado como una alternativa. Mi mejor amiga me regañó furiosa. Dijo que me presentaría a un novio. Sonreí y bromeé con ella, diciéndole que ella seguía soltera, pero que quería presentarme a un novio. Me lo pasé genial esa tarde. Tomé muchas fotos y varias escenas. Cuando oscurecía y me estaba cambiando de ropa, miré mi teléfono. Estaba inundado de llamadas. No era Najib, sino mi editor. Me quedé atónito un momento y luego el editor volvió a llamar. Respondí la llamada en un instante. El editor me gritó preguntándome qué hacía y por qué no contestaba el teléfono. Dijo que el libro que escribí había llamado la atención de una productora de cine y televisión. Podríamos hablar de los derechos de autor y, si no había problema, firmar el contrato directamente. ¿Había algo tan bueno? Me llené de alegría al instante. ¿Sería que mi suerte había mejorado después de romper con Najib? Con entusiasmo, llevé a mi mejor amiga a tomar algo para celebrar. Sin embargo, nunca imaginé que me encontraría con Najib en el bar. Él y Lily se abrazaban. Lily llevaba un vestido negro, y un destello dorado en su pecho me llamó la atención. El dragón ascendente Tuanpai, trayendo fuego y estrellas en movimiento, emerge del lago Dinu. Este fue el regalo de cumpleaños que le di a Najib el año pasado. Dijo entonces que le gustaba mucho y que lo guardaría con cuidado. Inesperadamente estaba en el cuello de Lily. Probablemente porque notó mi expresión diferente, mi mejor amiga siguió mi mirada y escupió furiosa y maldijo, ¡qué mala suerte! Vamos a otro bar. Negué con la cabeza y pregunté, ¿tengo que evitarlos o evadirlos solo porque están ahí? Mi mejor amiga asintió repetidamente y me jaló para que me sentara. Vimos a Najib en ellos y por supuesto, ellos también nos vieron. Parecía que Lily le había dicho algo y Najib se levantó y caminó hacia mí. Wendy, ¿qué haces en el bar?, me preguntó Najib directamente. Antes de que pudiera decir nada, mi mejor amigo saltó y le preguntó qué quería decir. Ya que él pudo venir, ¿por qué no él? Wendy, no quiero verte ahora. Regresa de inmediato. El tono de Najib fue muy duro, dándome órdenes condescendientes. Levanté la cabeza, le sonreí y le dije, Najib, si no quieres verme, puedes irte. No interfieras con mi bebida. Irónicamente, Najib incluso me dijo que no usara medios tan baratos para atraer su atención. De repente me sentí muy triste. En estos 5 años, ¿cuánta humildad le había dado? Para que tuviera tal sentido de superioridad, pensó que lo había seguido hasta aquí a propósito, y que lo había usado para atraer su atención. También comprendí que Lily se sentía incómoda al verme, después de todo, coincidíamos bastante en nuestro círculo social con Najib. Como todos sabían, Najib y yo éramos pareja. Ahora que ella intervino, se convirtió en la tercera. De repente yo también recuperé la cordura. Esa noche Najib quiso romper conmigo solo porque le preocupaba que Lily fuera objeto de chismes. ¿Acaso estaba usando la ruptura como pretexto? Por un lado, me propuso terminar conmigo y por otro, disfrutaba del amor que yo tenía sobre él.
Najib, un exnovio con todas las de la ley, debería estar muerto. Por favor, no me molestes mientras bebo. Después de darme cuenta, no estaba tan triste. O mejor dicho, en estos 5 años, me había puesto triste tantas veces que ya estaba paralizada. Mi mejor amiga fue de gran ayuda. Dijo que estaba a punto de presentarme a su prima y le pidió a Najib que no me molestara más. Noté una ira incontenible en los ojos de Najib, al borde de una furia violenta. Wendy, te lo repito. Vete ya o no te volveré a ver. Najib pronunció estas palabras con frialdad, apretando los dientes. ¿Estas palabras te sonaban un poco? Sí. Cuando apenas empezaba a salir con él, me pidió que separara la ropa vieja que ya no necesitaba y la donara. Había una corbata rota, así que la doné junto con la ropa vieja. Cuando se enteró, montó en cólera y me pidió que le devolviera la corbata a toda costa. En ese momento me dijo que si no la recuperaba, no me volvería a ver. Me sentí como un niño que había hecho algo malo en ese momento, muy incómodo. Intenté varias maneras de recuperar esa ropa donada. Como habían pasado más de 10 días, al final no pude recuperar la corbata. Seguí congraciándome con él a diario, admitiendo mis errores con cautela y disculpándome, y soportando su frialdad. Durante ese tiempo me volví muy sensible y dormí muy ligero. Me despertaba con el más mínimo ruido y a menudo tenía palpitaciones inexplicables. Analizaba cuidadosamente cada palabra que decía a diario, observaba sus expresiones y analizaba sus emociones. No sabía si esto podía considerarse violencia doméstica. Pero sabía que en medio mes, había perdido unos 4,5 kilos de repente. Tenía ojos de panda todos los días. Finalmente no pude aguantar más y tuve que quedarme en el hospital una semana antes de recuperarme. Cuando estaba en el hospital, me abrazó y me dijo que estaba equivocado, y que no debería haberme tratado así. Lily le había regalado esa corbata y solo quería guardarla como recuerdo. También prometió que nunca volvería a cometer el mismo error. Irónicamente hoy, para demostrarle su amor a Lily, me lo volvió a decir. Y en mi corazón no hubo ni una sola onda. Ni alegría ni tristeza. El amor es la dedicación acumulada de sentimientos, no algo que haga a una persona tan humilde y baja. Creo que me equivoqué en esta relación. Najib, lo repito también. Ya rompimos. Sonreí, tomé el vino que me dio mi mejor amigo, levanté mi copa y le dije, ya empaqué todos los regalos que me diste, los puse en tu habitación y te dejé un mensaje. Por favor, tómate un tiempo para ordenar los regalos que te di y devuélvemelos. Hablando de esto, miré de reojo el colgante del dragón que colgaba del cuello de Lily. Una sombra cruzó el hermoso rostro de Najib. Wendy, no te arrepientas. Sonreí con naturalidad. Efectivamente, una vez que lo solté, era solo una persona común y corriente. Todas sus palabras parecían incapaces de hacer que mi corazón palpitara por él. Observándolo con calma darse la vuelta y caminar junto a Lily, no le presté más atención y me limité a beber y charlar con mi mejor amiga. Mi mejor amiga me preguntó si, ya que había vendido los derechos de cine y televisión e iba a hacer un drama, tenía un candidato ideal para el protagonista masculino. Sonreí y negué con la cabeza. Solo era una escritora mediocre. ¿Cómo iba a tener derecho a elegir al protagonista masculino al azar? Sin darnos cuenta, ambos habíamos bebido demasiado. Mi mejor amiga llamó a su primo lejano y le pidió que viniera a recogernos. No molestes a tu primo. Podemos regresar caminando. No está lejos. Dije con una sonrisa. Mi mejor amiga no estuvo de acuerdo. Seguía bromeando por teléfono, pidiéndole a su primo que trajera flores y diciendo que me lo iba a presentar. Yo tampoco me lo tomé en serio. Sin embargo, cuando el primo lejano de mi mejor amiga se acercó a nosotros con rosas en las manos, me quedé atónita. Forrester. Lo conocía. Ay, no, no lo conocía. Solo había visto su foto antes, en los momentos de WeChat de Lily. Por él, Lily abandonó sus estudios y se fue tras él al extranjero. Mi mejor amiga se acercó a saludarlo y luego nos presentó. Debo decir que Forrester tenía una apariencia elegante y noble, y fue cortés tanto con mi mejor amiga como conmigo. Después de entregarme las flores, sonrió y me dijo, Mainmente ha estado elogiando sin parar. Pensé que exageraba,
pero no esperaba que fueras aún más hermosa en persona. Había bebido unas copas de vino y estaba un poco confundida, así que sonreí y dije que lo tomaría como un cumplido. Al salir del bar, miré hacia atrás a propósito y vi que la cara de Lily en la mesa de al lado era particularmente fea. Al día siguiente me froté la cabeza aturdido, y llamé a mi mejor amiga, preguntándole con la duda de cómo conocía a Forrester. Como resultado me dijo que Forrester era en realidad su primo, pero que no se conocían. Hace medio año Forrester regresó del extranjero e invirtió en un proyecto con ellos, y así fue como se conocieron. Ella y yo siempre lo habíamos compartido todo, así que, como era de esperar, le conté que a Lily le gustaba Forrester. De hecho, debido a esto, Lily ni siquiera terminó su último año de universidad, y se fue directamente tras él al extranjero. Según los chismes que me contó mi mejor amiga, Forrester y Lily no tenían sentimientos muy profundos. Después de que Lily lo persiguiera al extranjero, lo insistió durante más de un año antes de que aceptara salir con ella. Hace medio año, cuando regresó a China, rompió con Lily. No pude evitar suspirar al escuchar esto y no supe qué decir. Wendy, ¿te sientes aliviada?, dijo mi mejor amiga con orgullo. Le pedí a propósito que viniera a recogernos ayer solo para que Lily quedara mal. Le dije a mi mejor amiga que no volviera a hacerlo, ya que no era bueno para mí ni para su primo Forrester. ¿Por qué?, me preguntó mi mejor amiga en voz alta. ¿Sigues pensando en Najib? Suspiré suavemente. No tenía nada que ver con Najib. Últimamente solo planeaba dedicarme a escribir, y no quería volver a enamorarme. No coquetearía con Forrester solo porque a Lily le había gustado antes, por una especie de venganza. En el amor, siempre había sido fiel a mi corazón. Por la noche recibí una llamada de Najib. ¿Qué pasa? Estoy en tu puerta. Ábreme. El tono de Najib era tan autoritario como siempre. Fruncí el ceño ligeramente y lo pensé. Bueno, sería mejor hablar cara a cara y dejar las cosas claras. Tras abrir la puerta, saqué unas fundas para zapatos del zapatero. Sin embargo, él ya conocía también el lugar que abrió el zapatero él mismo, sacó las pantuflas y se las puso. Esas pantuflas las compré yo y estaban preparadas originalmente para él. Bueno, si quería usarlas, que se las diera. Las tiraría después, como si tirara el pasado. Wendy, ¿de qué te quejas? Najib me dijo que él y Lily solo eran amigos y que ahora que ella había vuelto, solo le hacía compañía. También dijo que sabía que mi mejor amiga era bastante rebelde y que ayer invitó a Forrester a su casa a propósito solo para avergonzar a Lily. Wendy, ¿cuándo te volviste tan intolerante? Najib era agresivo. A primera vista parecía estar persuadiéndome y explicándome, pero su tono y sus acciones eran claramente una condena. Ayer vi con mis propios ojos que él y Lily se abrazaban y besaban apasionadamente. Ahora, de hecho, me dijo con naturalidad que solo eran amigos y que solo le hacía compañía. No pude evitar preguntarle, ¿también necesitas acostarte con ella? Wendy, ¿cómo te volviste tan cáustica?, dijo Najib. Sonreí y entré, me serví un vaso de jugo de naranja, le di un sorbo y luego dije, Najib, no importa si soy cáustica o no. Al fin y al cabo, ya rompimos. Mis palabras y acciones no tenían nada que ver con él. Najib me miró fríamente y me preguntó por Forrester. ¿Qué tiene que ver con él? ¿Y entonces qué sentido tiene que insistas en romper conmigo? La voz de Najib era obviamente mucho más fuerte. Simplemente lo miré. ¿Sabía de lo que hablaba? En 5 años había mencionado la idea de romper conmigo cientos de veces. ¿Y ahora decía que yo insistía en romper? ¿Será que yo estaba equivocada, Najib, si fuiste tú quien me dijo que rompiera? Le pregunté, ¿sabes cuántas veces me has dicho ruptura en estos 5 años? ¿Crees que ruptura son solo 2 palabras? ¿Algo que decir de pasada, o solo soy un juguete para ti? Cuando me necesitas me apoyas y cuando no simplemente me dejas. Najib se tiró del pelo. Sabía que ahora estaba muy irritable, o incluso un poco furioso. De lo contrario, no habría hecho eso. Sacó un cigarrillo, no me pidió mi opinión y simplemente se dejó llevar. Entonces me dijo, Wendy, me equivoqué. No debí mencionar tan casualmente que rompí contigo. Te pido disculpas. Pero tu comportamiento de ayer fue excesivo.
Reservé una mesa. Cenemos juntos hoy y puedes disculparte con Lily. Solo ahora entendí por fin que el propósito de su venida era esperar que me disculpara con Lily. Por su primer amor, no dudó en humillarse y venir a disculparse conmigo. Qué irónico, volví a reflexionar sobre mí misma. En estos 5 años, cuánta humildad había tenido al amarlo. ¿Cómo para hacerlo tan seguro y narcisista que creía que con solo pedirme disculpas, yo, obedientemente, volvería a él como un perro? ¿Y disculparme humildemente con su primer amor? Najib, no acepto tus disculpas y tampoco me disculparé con Lily. Después de todo, no me equivoco. Dije que me agarró y me preguntó, ¿ya terminaste? Wendy, mi tolerancia contigo es limitada. Dijo. Había la impaciencia habitual en su tono, así que negué con la cabeza. De hecho, pensó que estaba haciendo un berrinche para llamar su atención. Sabía que Lily regresaría a China hacía medio mes. Esa noche parecía un poco distraído. Mirando su celular, sonrió con ternura. Nunca lo había visto sonreírme con tanta ternura, ni delante ni detrás de él. Era muy reservado conmigo. Siempre que me acercaba parecía impaciente. Mientras se duchaba, decidí revisar su celular. La primera vez el reconocimiento facial no logró desbloquear el teléfono. Pensé que era solo que el teléfono no escaneaba correctamente. La segunda vez, la tercera vez. Entonces el teléfono mostró que se necesitaba una contraseña para activar el desbloqueo facial. La introduje, pero era incorrecta. En ese momento se me congelaron las manos y los pies. Sabía que me había borrado de su teléfono y cambiado la contraseña. Originalmente la contraseña de su teléfono era mi cumpleaños, pero ahora la segunda vez intenté usar la fecha de nacimiento de Lily. Efectivamente el teléfono estaba desbloqueado. En la lista de amigos el primer puesto que originalmente me correspondía a mí lo ocupó Lily. No hice clic en sus conversaciones de chat con amigos para leer el contenido porque ya no importaba. Salí del teléfono y volví a dejar todo como estaba. Un día después vi a Lily publicar en Moments que estaba lista para volver con una foto adjunta, el pájaro cansado regresa a su nido. La palabra nido estaba entre comillas dobles a propósito. Najib dejó un comentario debajo de su publicación, vuelve. No importa lo lejos que vueles cuando estés cansado, este siempre será tu hogar. Ni siquiera él me bloqueó. A partir de ese día, ordené los detalles de los 5 años que estuvimos juntos. Entonces con tristeza descubrí que en realidad, éramos como 2 líneas paralelas. Parecíamos cercanos, pero en realidad nunca nos cruzamos. No sabía si Lily lo hizo a propósito o no. En fin, el día que regresó a China era mi cumpleaños. Le había dicho a Najib un día antes que esperaba que viniera a cenar a casa y celebrara mi cumpleaños conmigo. Le dije que llevábamos 5 años juntos y que nunca había celebrado mi cumpleaños. Esta vez esperaba que pudiera acompañarme. Aceptó. Fue como una promesa. Juró que volvería sin dudarlo. Por la mañana al irse, incluso me besó la cara. Pero no regresó esa noche. Me envió un mensaje diciendo que había surgido un imprevisto y que no volvería. Aunque durante los últimos 5 años me había acostumbrado a que tratara sus promesas como si fueran nada, esa noche seguía muy triste. Recalenté los platos 5 veces. Esperé a que se enfriaran por completo, pero él seguía sin volver. Lo que no sabía era que había hojeado mi diario y contado varias veces. Me sequé las lágrimas y me dije, Najib te ha dicho que rompas 99 veces. Esta vez te toca a ti. Sin embargo, antes de que pudiera decirlo, me propuso romper conmigo otra vez. 100 veces 100 veces. Ahora sí que pensaba que solo estaba haciendo un berrinche. Le quité la mano de encima, sonreí levemente y le dije, Najib, no te estoy haciendo un berrinche. Me has dicho que rompamos 100 veces. Ahora te lo diré una vez, solo esta vez. Vamos a romper. Por favor, no me molestes. Ve tras Lily. Al final, añadí que Najib había terminado de fumar. Miró a su alrededor, pero no encontró un cenicero, así que lo apagó en el fregadero. Wendy, debes saber que si estás con Forrester, serás la tercera persona que interfiere en la relación de los demás. Najib dijo, nunca pensé que estaría con Forrester. Después de todo,
Solo nos habíamos visto una vez. Pero cuando Najeeb dijo esto, me enojé de repente. Al principio pensé que ya podía afrontar todas sus palabras con calma. Esta vez no pude contenerme y le dije con desdén, no hablemos de mis asuntos con Forrester. ¿Qué hay de ti y de Lily? Hace 5 años, mientras perseguías a Lily, aceptaste mi confesión al mismo tiempo y me trataste como apoyo. Después de que me enteré, confesaste que tuviste una novia de la infancia. En cuanto Lily se fue, te moriste de ganas de venir a mí. No te demoraste ni un día. Buscaste consuelo en mi refugio, en mi humilde amor por ti, y lamiste tus heridas. Ahora, por el amor de Lily, ¿te estás poniendo en una posición moralmente superior y me estás acusando? Najeeb me miró con la mirada perdida, como si estuviera viendo a una completa desconocida. Sonó su teléfono. Desde mi perspectiva, pude ver claramente que era Lily quien llamaba. Colgó la llamada de Lily y me preguntó, Wendy, esta vez me propusiste la ruptura. De ahora en adelante no me supliques. Dicho esto, abrió la puerta y estaba a punto de salir. Najeeb, recuerda ordenar mis cosas y devolvérmelas. Le dije. Me miró con frialdad, dio un portazo y se fue. Si Najeeb o Lily estaban enojados no era asunto mío. Durante el periodo siguiente viví una vida muy plena. Escribía artículos, veía series y salía de compras con mi mejor amiga. Ya no tenía que estar pendiente de los mensajes de Najeeb todo el tiempo. No sé por qué, pero me sentí mucho más ligero. Antes siempre sentía como si tuviera una gran piedra en el corazón. Le conté a mi mejor amiga sobre este sentimiento. Ella pensó un rato y luego dijo, dicen que el amor es una dulce carga. Viéndolo como eras antes, era exactamente así. Pero una carga debe ser compartida por ambas partes, no que solo una persona cargue con ella mientras la otra solo disfruta. Mi mejor amigo también dijo que la ausencia de Najeeb en mi vida sería un arrepentimiento para él. Probablemente por mencionar este tema, fui a ver los momentos de Najeeb. Estaba lleno de publicaciones empalagosas, mostrando su cariño por Lily desde todos los ángulos, sin ningún ángulo muerto. Pero no sé por qué. Siempre sentí que algo andaba mal, pero no lograba identificarlo. Si hubiera sido antes, naturalmente habría intentado descifrar los pensamientos de Najeeb. Ahora simplemente lo dejé pasar después de verlo. Por la noche, poco después de separarme de mi mejor amiga y antes de que tuviera tiempo de ducharme y cambiarme, Forrester llamó. Forrester, ¿qué pasa? Contesté el teléfono y pregunté. Como resultado, Forrester se quejó de mi mejor amiga por teléfono, diciendo que me había estado dando largas todo el día y que no se había ocupado del asunto importante. ¿Qué asunto importante? Estaba confundido. Mi mejor amiga no me había dicho que se trataba de un asunto serio. Simplemente me llevó de compras y luego comimos, bebimos y nos divertimos. Como resultado, Forrester me dijo que la propiedad en la que habían invertido con mi mejor amiga y varios amigos más estaba a punto de salir a la venta y que planeaban invitarme a ser la portavoz publicitaria. Estaba confundido. No soy una estrella. No tengo fans ni influencia. Forrester dijo que ahora era popular invitar a escritores conocidos a ser portavoces. Su propiedad era un distrito escolar y el principal eslogan publicitario era una familia de académicos. ¿Crees que estoy bien para ello? Me dio un poco de vergüenza. Por supuesto. Forrester me preguntaba cuando estaba libre. Me invitaba a cenar con Meng Men, mi mejor amigo, para hablar sobre la comisión de patrocinio y cerrar el contrato. Naturalmente no tuve objeciones y concerté una cita para hablar de los detalles a una hora concreta. Acababa de colgar el teléfono de Forrester cuando entró la llamada de Najeeb. Me sorprendió un poco. En una época en que él y Lily eran tan cariñosos, ¿qué pretendía al llamarme? Ah, claro. Le había pedido que me devolviera las cosas que le había dado. ¿Quizás llamaba para devolvérmelas? Wendy, ¿por qué no respondiste a mi mensaje? La voz de Najeeb tenía un ligero tono de reproche. Quise colgarle la llamada inmediatamente. No lo había bloqueado, pero sí sus mensajes. Wendy, lo he pensado bien. Najeeb se dijo a sí mismo por teléfono, te quiero. Para mí, Lily era mi hermana. Crecimos juntas desde pequeñas. Durante tantos años no pude distinguir entre el amor y el cariño familiar.
Deja de bromear. Voy a recogerte. Estaré abajo en tu casa en 10 minutos. Prepárate y baja. Estaba tan mandón como siempre. Sonreí con sarcasmo. Najeeb, date la vuelta y regresa. No vengas. Voy a descansar. Dije directamente que si consideras a Lily tu hermana o tu amante, no tiene nada que ver conmigo. Ya rompimos. Dicho esto, colgué el teléfono. Cuando terminé de ducharme, cambiarme y salí, el timbre no dejaba de sonar y mi teléfono también hacía mucho ruido. Seguía siendo Najeeb. Contesté y le dije, Najeeb, ¿qué demonios quieres? ¿No te lo dejé suficientemente claro? Hemos roto. Se rompió. ¿Puedes dejar de molestarme? Esta vez también había impaciencia en mi tono. Para evitar que me volviera a llamar, lo bloqueé. A la mañana siguiente, cuando estaba a punto de salir a tirar la basura, en cuanto abrí la puerta, vi a Najeeb apoyado en la pared junto a mi puerta, con los ojos rojos, el pelo revuelto y docenas de colillas en el suelo. Najeeb me vio y me agarró del brazo con fuerza, gritando, Wendy, te he estado esperando toda la noche. Asentí. Lo supe por su apariencia, Wendy, dejémonos de tonterías. Vuelve conmigo, me dijo Najeeb. Negué con la cabeza y dije en voz baja, en los últimos 5 años, te he esperado incontables noches. Cuando bebías con tus amigos, cuando estabas de mal humor, cuando viajabas a escondidas al extranjero para ver a Lily. Cuando bebías, pensabas que era una molestia cuando te llamaba y me bloqueabas. Mientras esperaba tu regreso, me explicaste que tu teléfono no tenía batería. La verdad es que me bloqueaste una semana entera. Te pregunté y me dijiste, Wendy, se me olvidó desbloquearte. Sonreí con sarcasmo y dije, qué casualidad lo dijiste. Te consideraba mi familia, pero tú me consideraste una molestia y me bloqueaste sin más. Najeeb me abrazó fuerte e intentó besarme la cara, pero lo aparté. Olía a alcohol, a cigarrillos y también al perfume de Lily. No había desayunado por la mañana, pero tenía un poco de náuseas. Me di la vuelta y entré, cogí una escoba y un recogedor, recogí las colillas del suelo, las tiré en la bolsa de basura y la até bien. Najeeb, amarte es demasiado agotador. Ya no te amo. Lo miré y le dije, no me busques en el futuro, ni me esperes toda la noche. No me tocarán. Lo vi retroceder hecho un desastre. Tenía la espalda contra la pared y los puños apretados. Dijo que acababa de cometer los errores que todos los hombres cometen. ¿Por qué no podía perdonarlo? Le dije que en los últimos 5 años lo había perdonado innumerables veces. Y que no quería desperdiciar mi vida perdonándolo. Dicho esto, cerré la puerta y bajé a tirar la basura. Después de eso, no volví a ver a Najeeb durante mucho tiempo. Sabía que siempre había sido orgulloso y altivo. Como ya habíamos dejado las cosas tan claras, por supuesto que no volvería a contactarme. Apoyé el anuncio inmobiliario de Forrester y el de mi mejor amigo y colaboré con ellos para tomar fotos publicitarias. Poco a poco, también fui conociendo mejor a Forrester. Mi mejor amiga me preguntó en secreto si había alguna posibilidad entre Forrester y yo. Una vez leí una frase en un libro, el amor profundo no dura mucho y la fuerza excesiva lleva a la humillación. Le dije con dulzura, en cuanto a los sentimientos, hay que dejar que la naturaleza siga su curso. 2 meses después, Lily me llamó de repente y me preguntó si podía vernos. Quedamos en una cafetería. Lily parecía un poco demacrada y ya no tenía su alegría ni su resplandor originales. Pedí 2 tazas de café. Ella lo removió lentamente con una cuchara y, después de un buen rato, finalmente me dijo que pensaba irse. ¿A dónde vas?, pregunté simbólicamente. De vuelta a mi pueblo. Lily dijo que por amor, había seguido a Forrester al extranjero y había pospuesto sus estudios. Ella y Forrester no tenían nada en común. La despreciaba por ser inculta, vulgar y solo guapa por fuera. Cuando rompieron, no le quedaban sentimientos. Como dice el dicho popular actual, volví a buscarlo para asumir la responsabilidad. Sé que estás a su lado. Lily me lo dijo. Asentí con una sonrisa, como si estuviera escuchando chismes sin importancia. Dijo que eligió llegar al aeropuerto a propósito el día de mi cumpleaños y le pidió a Najeeb que la recogiera. Todo fue tal como ella lo esperaba.
Najib estaba profundamente enamorado de ella y obedecía cada palabra, y rompí con Najib esa misma noche. Un pájaro cansado regresa a su nido, pero yo encontré tu sombra por todas partes en su nido. Lily dijo, eres como una marca grabada en sus vaqueros, imborrable. Bajé la cabeza y tomé mi café sin responder a sus palabras. Dijo que había aprobado el examen de inglés, curita, y que planeaba volver a su ciudad natal a dar clases. En mi tiempo libre también puedo leer más libros, dijo Lily. Sacó de su bolso un conjunto de mis libros publicados, los puso delante de mí y me preguntó si me los podrías autografiar, ya que no rechacé su petición. Después de que Lily se fue, nunca volví a prestarle atención a Najib. A finales de año, sus buenos amigos me llamaron uno tras otro. Najib había venido a buscarme varias veces, sin embargo, el amor es algo mágico. Parecía no sentir nada por él. Era como si mi amor por él fuera originalmente de 100 puntos. Tras desgastarme una y otra vez y tras 100 rupturas, esos 100 puntos se habían esfumado por completo, quedando solo 0. Así que me era indiferente todo lo relacionado con él. Más tarde un buen amigo me contó que había tenido un accidente de coche y esperaba que fuera a verlo. Le pregunté y luego descubrí que tras romper conmigo por completo, llevaba una vida desenfrenada, bebiendo en bares a diario. Hace poco cometió un grave error y la empresa lo despidió. Deprimido, Najib volvió al bar a beber. Después de emborracharse, regresó y tuvo un accidente de coche. El coche volcó y lo aplastó. Sus piernas quedaron incapacitadas y tuvieron que amputárselas a gran altura. Sin embargo, logró sobrevivir. Cuando volví a ver a Najib en el hospital, había perdido mucho peso y parecía haber cambiado por completo. Ya no era el hombre alegre y guapo de antes. No sabía qué decir. Dejé la fruta en silencio y estaba a punto de irme. ¿Wendy? Abrió los ojos y me miró con la mirada perdida. ¿De verdad eres tan cruel?, me preguntó de repente. De repente sonreí y dije, sin corazón. Cuando estuve con él antes, sabía que le gustaba beber y que era adicto, y que además tenía la mala costumbre de conducir después de beber. Por miedo a que le pasara algo, aprendí a conducir. Siempre que salía de copas, yo cogía mi portátil y buscaba un rincón afuera para sentarme a escribir mientras lo esperaba. Cuando me veía después de beber, siempre tenía una mirada impaciente. Siempre se quejaba de que no confiaba en él y lo vigilaba demasiado. Sus compinches también se burlaban y decían en broma que estaba dominado por su mujer. En momentos así, se sentía muy avergonzado. Después, dejé de ir a buscarlo. Sin embargo, fuera cuando fuera después de beber, me llamaba y me pedía que lo recogiera y lo llevara a casa. Recordé que en el invierno del año pasado hacía mucho frío. Eran más de las 3 de la mañana y ya me había acostado. Me llamó y me pidió que lo recogiera. Al salir, vi que nevaba un poco. Siempre le había tenido miedo al frío, así que lo llamé y le pedí que dejara el coche en el aparcamiento y tomara un taxi de vuelta. Por teléfono, me preguntó, ¿vienes o no? Si no, terminamos. Me fui. De regreso, la nieve caía cada vez con más fuerza. Me temblaban las manos al volante. Dormía profundamente en el asiento trasero, roncando ruidosamente. Cuando conduje temblorosamente de vuelta al estacionamiento subterráneo de la comunidad y lo desperté, vi la molestia en sus ojos. Najib, no tienes derecho a decir que soy desalmada. Le dije con frialdad que cuando estabas conmigo pensabas en Lily. Me trataste con fría violencia para demostrarle cuánto la amabas. Cuando estabas con ella, pensabas en mí otra vez. No entiendes nada del amor. Lo que quieres es solo posesión, poseer a tu primer amor, Lily, y poseer mi amor. Ignoré su enojo y continué, así que al final, no tienes nada. Wendy, te amo. Te amo de verdad. Najib parecía haber agotado todas sus fuerzas y me gritaba su amor, sin embargo, mi amor por él se había desvanecido por completo. Cuídate bien las heridas y no bebas más. Después de todo, ya nadie sentirá lástima por ti. Vi lágrimas deslizándose por su rostro. Salí sin mirar atrás. Epílogo, mi mejor amiga seguía intentando emparejarme con su primo Forrester. Admito que Forrester y yo nos llevábamos muy bien, pero en cuanto a los sentimientos, es mejor ir despacio. No hay prisa. En el futuro quizá Forrester y yo encendamos la llama del amor,
o quizá nuestros sentimientos se fortalezcan gradualmente. Claro, también es posible que simplemente nos apreciemos y seamos amigos. Todo es posible. Fin.